Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Gracias a Dios, hermanos, un gusto verles en esta tarde lluviosa. Qué rica lluvia, ¿verdad? Para el que estaba en su casa, no para el que estaba en la calle, hermano. Se cayó el cielo, ¿verdad? Hace un ratito aquí en Uruapan, pero gracias a Dios, bueno, por esa lluvia tan profusa que en alguna forma, bueno, en esa cantidad de intensidad también puede generar algunos problemas, pero en términos climáticos nos viene muy bien, nos refresca bastante y damos gracias a Dios por la lluvia. Bien, en esta noche, hermanos, vamos a abrir la palabra, por favor, en el Evangelio de Marcos, capítulo 4. Y vamos a dar lectura del 35 en adelante y vamos a observar una historia que la mayor parte de nosotros conocemos bien, pero que si la leemos reflexivamente podremos incrementar el nivel de certidumbre que en nuestro corazón hay sobre quién es Dios, situación que es muy importante porque de la concepción que tengamos nosotros, la convicción que tengamos en nuestra mente y corazón sobre quién es Dios, se va a definir el resto de nuestra vida. La vida del ser humano es el resultado directo de quien decide creer que es Dios. La gente que es atea, lo hemos comentado, vive como si Dios no existiera. Le conviene que Dios no existe. Entonces, para darle paso fluido a su forma de vida moral, entonces establece una determinación ideológica en su conciencia y decide creer que Dios no existe. Entonces, el resultado de nuestra vida será en proporción directa de quien creamos nosotros que es Dios. Por eso es tan importante ir a una fuente primaria, a una fuente fidedigna y confiable sobre la información de quién es Dios, una fuente que Dios mismo otorga al hombre, ¿verdad? Proveniente directamente de su naturaleza, en donde nos ilumina y nos revela ciertamente su naturaleza, su poder, su pensamiento, su forma de actuar, de pensar, de decidir, su santidad, su integridad. Entonces, esto que vamos a leer nos va a permitir identificar o reidentificar quién es nuestro Dios, hermanos. Vamos ahí, por favor. Y en consecuencia tendríamos que tener un crecimiento en nuestra certidumbre, en nuestra confianza, en nuestra fe, en nuestra estabilidad, en nuestra tranquilidad. Marcos 4:35 dice así: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Vamos a orar. Señor, en tu precioso nombre venimos en esta noche reconociendo que tú eres Dios y que nos es menester, nos es necesario tener un cada vez más profundo conocimiento de quién eres tú. Y no podemos atender a ninguna otra información sino la contenida en tu santa y bendita palabra. Y no podemos clamar por otro auxilio sino el de tu Espíritu Santo, quien mora dentro de nosotros, para poder tener comprensión por tu palabra, iluminación escritural de tu naturaleza extraordinaria y portentosa. Señor, saberlo nos permitirá desarrollar una vida al nivel de certidumbre, confianza y fe que tú esperas de tus hijos. Una fe pura como el oro, una fe eficaz, una fe que nos lleve a la acción oportuna, a la obediencia puntual y que al final, Señor, glorifique tu nombre a través de nuestra vida. Señor, perdónanos por el pecado que hemos cometido, perdónanos por creer que podemos definir nuestros códigos personales de conducta, de moral, cuando eres tú el legislador de la verdad, Señor, el legislador de la moral, de la santidad. Eres tú, mi Dios. Ayúdanos a conocerte más. En el nombre de Cristo. Amén. En el verso 41, al final de esta
maravillosa demostración de su poder, ellos hacen esta pregunta, pero se la hacen entre ellos: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿No? Esta pregunta de entrada denota que si bien habían progresado en el conocimiento de quién era Jesús, el Maestro, el Señor, todavía se encontraba limitada a una comprensión plena, ¿no? No tenían acceso a una comprensión plena. Ellos dicen: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? La respuesta es sencilla, ¿no? La respuesta hoy la entendemos y la conocemos todos: es Dios. Porque solamente Dios tiene poder y gobierno y dominio total sobre los elementos y sobre las fuerzas de la naturaleza. ¿Quién más? Absolutamente nadie. En Juan 1:1, fíjate cómo se define la naturaleza de Cristo. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Quién es el Verbo? El Verbo hace alusión directa a nuestro Señor Jesucristo, iluminado como la palabra, ¿verdad? Dice: este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, Jesucristo es el agente de la creación, Jesucristo es el creador y es el medio de la creación que el Dios del universo, el Padre del universo, decide emplear para poder llevar a efecto lo que hoy nuestros ojos ven, pero también lo que nuestros ojos no ven. ¿Qué será más grande, hermano? ¿La creación que percibimos a través de nuestra vista física y sentidos, o la creación que aún es invisible porque es inaccesible a nuestros sentidos físicos? Yo creo que lo invisible es todavía más grande, más extendido, más expandido que lo que nuestros ojos y sentidos pueden percibir. Bueno, todo lo que nuestros ojos ven, que es limitado en relación a lo que nuestros ojos no ven, hermanos, dice la Biblia que fue creado por Jesucristo. Y nada de lo que existe existiría sin Él. Esta declaración entonces nos muestra que si Jesucristo tiene el poder de crear y lo ha creado todo, por lo tanto también tiene el poder de controlarlo todo, dominarlo todo, gobernarlo todo. En Hebreos 1:1, fíjate cómo dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y fíjate, y por quien asimismo hizo el universo. ¿Cuál es la extensión del universo? ¿Quién ha podido dimensionar, medir o delimitar la medida del universo? Nadie, hermanos. Entonces, el universo infinito ha sido constituido por Dios. Quiere decir que Dios es más grande que lo infinito. ¿Y quién es este Dios que se revela como el creador? Nuestro Señor Jesucristo. Aquí Hebreo lo está reflejando como tal. Por quien asimismo hizo el universo. Jesucristo es el creador del universo. Por lo tanto, Cristo es más grande que lo infinito. Dios es más grande que lo infinito. Continúa diciendo: el cual, siendo el resplandor de su gloria, de la gloria de Dios, y la imagen misma de su substancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Entonces no solamente es el creador, también es el sustentador. Dios hace el universo por medio de Jesucristo, y Cristo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, dice Hebreos. Colosenses 1:15 dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Una vez más, entonces tenemos cada vez más evidencia bíblica, más información de esta fuente fidedigna que nos permite identificar quién es el creador, el medio de la creación, nuestro Señor. Y Él creó las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles, pero también las invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y dentro de estas cosas creadas, obviamente también estamos nosotros, la creación humana. Y si todas las cosas fueron creadas para Jesucristo, para la gloria de Él, entonces la única forma en la que nuestra vida puede alcanzar el propósito, el diseño por el cual fue creado, hermanos, es cuando vivimos para Cristo. No podemos vivir para nosotros y creer que daremos en el blanco. No podemos pretender establecer nuestros propios preceptos, principios y objetivos de vida siendo disidentes de Jesucristo, porque entonces nuestra vida
cae inmediatamente en una escena de sinsentido, sin propósito. El propósito es vivir para Cristo, como todas las cosas, para Cristo. ¿Qué vemos entonces? Que Jesús es el creador y es el sustentador de la creación. Dice la Biblia que el nombre de Dios, este que se revela a Moisés en el libro del Éxodo, capítulo 3, es el yo soy, que se traduce o se castellaniza como Yahvé o Jehová, ¿verdad? Que significa que yo soy el que soy, y sin mí nada de lo que existe existiría. Entonces nos damos cuenta de cuál es la naturaleza de Jesucristo. Dice la Biblia que por medio de Él todo fue hecho y sin Él nada de lo que existe subsistiría. Y resulta que la definición del nombre de Dios es yo soy el que soy y sin mí nada de lo que existe subsistiría. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de Jesucristo, hermanos? Es Dios. Jesucristo es Dios. Lo que estamos observando en este pasaje de Marcos 4 que leímos hace un momento es precisamente el poder creador de Jesucristo demostrado a través del gobierno y del control que Él tiene sobre las fuerzas de la naturaleza. El control y gobierno que tiene Él sobre lo que Él mismo ha creado, en este caso el mar, el viento y la tempestad. Y vemos a Jesucristo haciendo lo mismo a lo largo de todo su ministerio. Él demuestra su poder creador a través del control y el gobierno de lo creado. Por eso el Señor no tenía ningún problema, no representaba ningún obstáculo el darle miembros nuevos a un cojo, a un manco, vista a un ciego, voz a un mudo, etc. El Señor demuestra su poder sobre los demonios. El Señor demuestra su perfecto poder y control sobre el mundo espiritual y sobre el mundo físico. Él muestra su poder sobre el cuerpo humano quitando la enfermedad, de forma tal que la enfermedad, que muchas veces lleva a término la existencia del ser humano, no limita el poder de Dios. Dios no es limitado por lo que a nosotros nos limita. El Señor demuestra entonces su poder de muchas formas, milagros, prodigios físicos maravillosos. La alimentación de los 5,000, recuerdan ustedes, en la contabilización solamente de los hombres, pero bueno, entendemos por la historia, que evidentemente, hermanos, no eran 5,000 personas, podía ser doblado este número a 10,000 o hasta 15,000 personas, y el Señor Jesucristo virtualmente de la nada alimenta a una multitud. Entonces, en Marcos 4 estamos viendo una demostración de su poder, porque Él es el creador y por lo tanto demuestra que tiene el control sobre lo creado. Un ejercicio pleno de su gobierno en esta escena del mar de Galilea o del mar de Genesaret. Un lago que en realidad era esto, no era un mar, pero por esta extensión tan dimensionada de más de 16 kilómetros del lago de Genesaret, también se le consideraba culturalmente como un mar. No era un mar, pero su extensión hacía que tuviese la apariencia de un mar, realmente era un lago. En condición productiva, una de las zonas acuíferas más productoras de peces, más productivas apiariamente, ¿verdad? En todo Israel, en toda Palestina. De hecho, la nación de Israel tenía una fuente alimentaria importantísima y también comercial en función de lo que se producía del lago de Genesaret. Y entendemos por esto que 7 de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo se dedicaban a esta actividad. Ellos eran pescadores. Y debido a la ubicación y la morfología de este lago, se encontraba rodeado de montañas, expuesto a vientos muy intensos, en algún momento ya hemos comentado esto, y vientos que podían manifestarse y descender por las laderas de los montes que rodeaban el lago de Genesaret en cualquier época del año, en el verano o en el invierno. Y como el lago de Genesaret se encuentra 200 metros por debajo del mar, la intensidad con la cual descienden los vientos es literalmente extraordinaria. Entonces, estar en el lago de Genesaret, hermanos, en el momento equivocado o en el momento no apropiado, podía llegar a ser muy peligroso. Entonces, en este lugar sucede esta demostración del poder de nuestro Señor Jesucristo y el control que Él tiene sobre las fuerzas naturales. Quiero que veamos lo siguiente. Vamos a ver qué es lo que sucede antes de la tormenta. Marcos 4:35, por favor. Dice así: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos del otro lado. Y inicia el versículo diciendo aquel día. Está haciendo una referencia particular a ese día en el cual el Señor desarrolla esta actividad.
Y es un día particular porque si nosotros estudiamos el contexto de este momento, nos vamos a dar cuenta de que el Señor Jesús había pasado todo el día desarrollando una actividad intensa de enseñanza, de predicación. En ese día el Señor extiende una explicación amplia del por qué enseñaba a sus discípulos, por ejemplo, a través de parábolas. Y es entonces cuando Él menciona la parábola del sembrador, la parábola de la luz debajo del almud, la parábola del crecimiento de la semilla, la parábola del grano de mostaza, entre otras. Podemos suponer que después de la enseñanza Él comenzó a atender necesidades de toda índole, sanidades, liberaciones y probablemente aún resurrecciones. Por lo tanto, podemos entender que en ese momento se encontraba realmente cansado cuando termina el día, cuando cae la tarde, por lo cual la indicación del Señor de pasar del otro lado muy probablemente tenía la intención de darse personalmente un tiempo de descanso, aprovechando el tiempo que tardaría la barca en transitar por todo el lago de Genesaret y llegar a la otra orilla. En Marcos 4:36 dice así: y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Lucas no nos da información sobre, Marcos no nos da información sobre quiénes eran las personas que estaban en estas barcas, pero cuando vamos al libro de Lucas 8:23 encontramos más información. Lucas 8:23 sobre el mismo momento nos dice: pero mientras navegaba, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Navegaban, dice la palabra. El griego para navegar es la palabra zarparon, que significa, obviamente es un término que se ha castellanizado, ¿verdad? De hecho es una transliteralización, no se ha tenido que traducir porque significa dejar el puerto, ¿verdad? Pero ese es el griego original, zarparon. Entonces, esta palabra significa particularmente, hermanos, desplegar las velas para que la barcaza sea guiada por el viento. O sea, no nos permite pensar en la acción de remar. Zarpar significa literalmente dejar que el viento se dé por la navegación por vía del viento sobre las velas. Entonces, ellos no tenían desde el principio control de las barcas, lo que nos permite entender que la condición del agua, cuando ellos dejan el puerto o esa orilla, era una condición de paz, una condición de tranquilidad en las aguas. En Marcos 4:38 dice así: él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, que evidentemente era una especie de almohada, ¿verdad?, donde el Señor encontró acomodo, y esto nos deja ver claramente la condición de la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo. El Señor entra en la barca, busca el mejor lugar para poder recostarse, y en cuanto el Señor recuesta la cabeza en este cabezal, en este almohadón, inmediatamente queda completamente dormido. Entonces, ¿qué vemos en esto, hermano? De entrada, un retrato extraordinario de la condición 100% humana de nuestro Señor Jesucristo, que teológicamente en diversos momentos de la historia de la iglesia se ha puesto en entredicho. Se ha cuestionado la condición de la naturaleza humana de Jesús, pero este evento nos muestra que el Señor Jesucristo se encontraba en la condición de cansancio propia de cualquier ser humano que después de una larga y ardua jornada inevitablemente va a experimentar. ¿Quién ha experimentado esto, hermano? Que llegas a tu casa después de una labor importante, ardua, te levantaste temprano, hubo trabajo como nunca, y llegas a tu casa con el único deseo de dormirte. Y entonces dice, bueno, ahorita me baño, nada más me voy a dar 5 minutos de descanso, pero cuando te despiertas ya son las 6 de la mañana, te quedaste vestido, no te metiste a las cobijas, menos te bañaste, no cenaste, porque estabas tan dormido que en cuanto probaste el descanso, ahí quedaste. ¿Te ha pasado esto, hermano? ¿No? Ok, bueno, algunos duermen dormidos porque trabajan mucho, ¿verdad? Bueno, eso sucedió con nuestro Señor Jesucristo. Y es hermoso porque vemos que el creador del cielo, de la tierra, del agua, de lo visible y de lo invisible, en esa condición humana por causa del propósito redentivo de Dios a favor de una humanidad caída, se introduce en nuestra naturaleza de manera plena y de manera perfecta.
Aquí estamos viendo la inmanencia de Dios, hemos estudiado la trascendencia de Dios, el Dios que todo lo crea y no es limitado por lo creado y se mantiene en una condición ajena a su creación, externa a su creación, pero ahora vemos ese Dios que decide involucrarse con su creación al punto en que cobra la humanidad de la corona de su creación, que es el ser humano. Vemos al Señor en condición 100% humana. Bueno, atrás de esta barca venían otras barcas con un número no mencionado de seguidores, los cuales pues hoy entendemos que no todos eran verdaderamente discípulos, algunos con un corazón endurecido, sin fruto, porque más adelante en Juan 6:66 nos damos cuenta que una buena cantidad de estos que se decían sus discípulos abandonaron al Señor. Entonces, no todos los que estaban en las otras barcas siguiendo al Señor Jesucristo realmente eran sus discípulos. Esta es la escena, hermanos, una escena en donde la calma prevalecía en el mar de Genesaret, el mar era propicio para la navegación, la brisa era tranquila, todo propicio para tener una trayectoria sin novedad. Un retrato hermoso del Señor Jesucristo, completamente agotado en su condición humana, descansando con total tranquilidad. Pero esta escena de calma antes de la tormenta nos lleva a la siguiente escena. ¿Qué es lo que vemos ya durante la tormenta? Marcos 4:37. Dice así: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. La palabra que utiliza Marcos se traduce de un griego que es lailaps, que significa tempestad. Y una de las acepciones de esta palabra griega es torbellino, huracán. Podemos entender entonces que eran vientos no menores a 100 kilómetros por hora. Porque un huracán no es una ventisca de 20 kilómetros por hora, no es un norte veracruzano de 80 kilómetros por hora que ya es suficiente para despeinarte un poco. Y si no tienes demasiado peso específico, te anda revolcando un par de cuadras. No, aquí cuando se menciona un viento huracanado, estamos hablando de vientos de una mucho mayor intensidad, mínimo 100 kilómetros por hora. Vientos que con toda la experiencia que estos discípulos que particularmente se dedicaban a la navegación por la pesca, no podían controlar y no podían hacer nada para evitar esto que ya devenía como una catástrofe en medio de ese lugar. Les era imposible sortear este tipo de vientos. Lucas dice que este viento desciende en el lago y la palabra es katabaino y en el griego significa un descenso rápido, lo que nos deja ver esto que yo les comentaba, cómo estos 200 metros del nivel del lago por debajo del mar, del nivel del mar, hace que el descenso de los vientos cobra una velocidad mucho más estrepitosa. Y por eso la palabra es katabaino, que significa un descenso rápido. Los historiadores comentan que esto muy probablemente sucede en el invierno del año 29 después de Cristo, después del nacimiento de Jesús. Vientos fríos descendiendo de forma muy intensa y al llegar al nivel del lago, una temperatura bastante cálida y la combinación, el choque de estas dos temperaturas con esta velocidad de los vientos descendentes generó entonces, hermano, este movimiento del aire, este viento intempestuoso, este viento huracanado que levantó literalmente una tormenta. ¿Fueron permitidos por Dios o no estos vientos, hermanos? ¿Cuál sería la respuesta? Por supuesto que sí. A Dios no le tomó por sorpresa esta situación. Eso fue permitido por Él. Y es muy probable que Él haya escogido justamente ese momento y ese lugar para que eso sucediera, para colocar a Jesucristo en una posición particular. ¿Qué posición? La posición de demostrar que Él es quien controla su creación, que Él tiene total gobierno sobre las circunstancias, porque toda circunstancia se encuentra dentro del entorno de lo que Él ha creado. No hay circunstancia que escape al espectro de la creación de Dios. ¿Qué es lo que Cristo tenía que enseñar a sus discípulos? Versículo 40. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Sobre qué era la lección, hermanos? Sobre fe, sobre la fe. El punto es que Jesucristo enseñó a sus discípulos que pueden confiar en Él en las circunstancias más amenazadoras.
en las situaciones más peligrosas, en medio de un medio ambiente que pone en riesgo sus vidas, en medio de situaciones que ellos no pueden de forma alguna contener ni resolver. Yo no sé cuál sea la tempestad que podamos estar experimentando algunos de nosotros en esta tarde. Tal vez te encuentras en la orilla del mar de Genesaret en este momento, cuando la brisa es tranquila, cuando todo es propicio para la navegación, y dices, no, yo no tengo ninguna tormenta en mi vida, pastor, solo la que pasó hace un par de horas en la ciudad, que me agarró en el centro o en el tráfico o al descubierto. Pero fuera de esa tormenta, hoy mi mar, mi lago se encuentra en perfecta calma. Bueno, quiero anticiparte que en algún momento vendrá una fuerte tormenta en tu vida. O puede ser que te encuentres ya cursando una tormenta, una circunstancia, así como la que describe el libro de Marcos y Lucas también, que ya no puedes controlar. Una situación que escapó a tu capacidad de dominio, gobierno, control, tu inteligencia, tu habilidad, tus negocios, tu dinero, tu salud, tu inteligencia, no te da para poder cambiarla. Yo no sé si estés cursando, o la gente que nos esté oyendo o viendo a través del internet, esté cursando el día de hoy por una tormenta, pero lo que el Señor nos muestra es que sin importar la circunstancia, toda circunstancia se encuentra dentro del espectro que Él ha creado y Él tiene control sobre lo creado. Él es el creador y Él es el sustentador. En Mateo 8:24 se menciona como un seísmo megas en el griego. ¿Y por qué estoy mencionando los griegos? Porque en este caso particular nos permiten identificar realmente qué era lo que se estaba registrando en ese lugar. Mateo 8:24 dice, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande. Ese vocablo o esa frase, tempestad tan grande, es seísmo megas, que las olas cubrían la barca, pero él dormía. La palabra seísmo, hermano, es la palabra para terremoto. Terremoto. Es un lenguaje que nos permite entonces alegóricamente entender lo que prácticamente se estaba viviendo en ese lugar. Entendemos que no era un terremoto, pero el movimiento de las aguas, la condición crítica era la misma que se vive, la intensidad era la misma que se vive cuando te encuentras en medio de un terremoto. Aquí, hermanos, ya en México recientemente, el 19 de septiembre del año pasado, experimentamos un terremoto más. Y ya viene, hermanos, septiembre, ¿eh? Hay otro 19 de septiembre por llegar. Pero bueno, ya no nos tendrían que agarrar desprevenidas estas circunstancias, ¿no? Pero ¿quién puede reconocer que ese temblor, que sí llegó al nivel de terremoto, hermano, fue el más intenso que experimentó en lo largo de su vida, ¿no? Yo puedo decir que a mí me tocó el del 86 en la Ciudad de México, 86 fue el mundial, perdón, también fue un terremoto. El del 85, hermano, en la Ciudad de México. Y yo estaba en el patio de la escuela antes del toque de trompeta, porque yo estudiaba en una escuela militarizada y todo quedó en silencio, ¿verdad? El bullicio de los alumnos jugando, yendo, corriendo antes del toque de corneta, inmediatamente un total silencio porque todos sentimos el movimiento, ¿verdad? Pero el del año pasado, hermano, yo lo sentí más fuerte que el de mi infancia. De verdad, muy fuerte, muy intenso. Yo le dije a mi esposa, espera tantito, ahorita pasa, ahorita pasa, ahorita pasa. Y hasta que le dije, ¿sabes qué? Vámonos de aquí, porque esto no pasa, ¿verdad? Es una sensación muy desagradable, porque de lo primero que te percatas es que no tienes control sobre la circunstancia. Y generalmente las crisis vienen a nuestras vidas cuando nos damos cuenta de que las situaciones no son controladas por nuestras fuerzas, que supera nuestra capacidad, nuestra inteligencia. No tenemos dominio real sobre los elementos. Y es entonces cuando nos damos cuenta de nuestro nivel de pequeñez, nuestra insignificancia y nuestro estado humano de indefensión. Esto era lo que se estaba registrando. En el verso 37 de Marcos 4, dice así, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal forma que ya se anegaba. En Mateo 8:16, todos estos son versos paralelos. Además dice que era de noche.
Entonces ya entendemos la magnitud, la intensidad de lo que estaba sucediendo, esta sensación de indefensión en la que se encontraban los discípulos de Cristo. Pero además tenemos que sumar que no se suscita en la mañana, no se suscita al mediodía, esto era en la noche. Además, una condición de invisibilidad ante lo que inevitablemente parecía una tragedia final para la vida de estas personas, una escena de terror. Una escena de pánico. Imagínate que ahorita comienza un movimiento de tierra intempestivo, fuerte, inesperado. Pero no solamente eso, hermanos, sino que vemos cómo se cierra, se azota la puerta de la entrada. Pero no solo eso, hermanos, se nos va la luz. ¿Cuál sería la sensación de todos nosotros? Miedo. Miedo. Más miedo que si tuviéramos luz. Porque con luz, cuando menos ves de dónde te cae un galletazo o de dónde te cae un ventilador, una bocina, ¿no? Pero sin luz, ¿qué haces? Estás totalmente indefenso. Entonces, esa era la condición. Mateo 8:24 dice que a pesar de la tormenta y de que la barca estaba hundiéndose, Jesús permanecía dormido. Entonces vemos la calma de las condiciones antes de la tormenta. Pero ahora vemos la calma del Señor Jesucristo en medio de la tormenta. Para los que dudan de la condición humana del Señor Jesucristo, eso nos muestra que el cansancio de Jesús era tal que muy probablemente él estaba totalmente indiferente e insensible a lo que estaba pasando. El verso 38 dice, él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Jesús entonces, hermano, vemos que entiende nuestra naturaleza humana. Jesucristo conoce el cansancio físico, entiende el cansancio físico, y en este momento lo vemos tan cansado, durmiendo en la tormenta, en el seísmo, en esta condición de muerte inminente, en calma total, en tranquilidad plena. El único que permaneció calmado dentro de esa barca fue Jesucristo. Dice el verso 38, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Ellos sabían que esta condición era una que podía inminentemente llevarlos a la muerte. Sabían en qué condición estaban y por eso se da el pánico. Ellos entraron en pánico. Hermano, ¿has experimentado una situación de pánico? ¿Cómo podrías identificar una situación de pánico en tu vida? Bueno, mira, entre los síntomas del pánico se encuentra la ansiedad, el miedo, que se presenta en forma súbita y puede dar lugar a pensamientos catastróficos que dan lugar a reacciones irracionales. Eso es pánico. El pánico puede incluir impulsos rápidos, sofoco, palpitaciones aceleradas, enrojecimiento de la cara, sudoración y problemas respiratorios. ¿Alguna vez has experimentado pánico, hermano? ¿Cómo podemos definir el pánico? Pánico es el miedo intenso y manifiesto, especialmente el que sobrecoge repentinamente a un colectivo en una situación de peligro. Quiere decir que el peligro cuando estamos acompañados es más peligroso que cuando estamos solos. Porque el pánico colectivo, hermano, es más difícil de contener y puede generar estragos más catastróficos que un miedo de carácter individual. Pero ellos, en esta barca, siendo 12, 13 con el Señor Jesucristo, eran una multitud dentro de esa barca. Evidentemente, esto se convirtió en un ritual del caos que se expandió rápidamente en la psique de todos los que estaban en la barca y generaron un pánico colectivo, hermanos, menos en el alma de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hasta ese momento, los discípulos, ¿qué sabían de Jesús? Ellos sabían que Jesucristo tenía poder sobre los demonios. Ellos sabían que Jesucristo tenía poder sobre la enfermedad, porque habían visto liberaciones y sanidades. Sabían que Cristo tiene poder sobre el mundo natural y sobrenatural, pero ellos no sabían que Jesucristo también tenía poder sobre la tormenta. Pero sabían también que si alguien podría tomar control sobre esta situación, era Jesucristo. Y solamente Jesucristo. El libro de Lucas dice que le dijeron, Maestro, Maestro.
Mateo dice que le dijeron, Señor, Señor, sálvanos. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos el clamor desesperado de personas aterradas, inminentemente amenazadas por la muerte. Hasta ese momento, cada una de estas personas nunca se habían encontrado tan al borde de la muerte como en ese momento. Ellos eran pescadores y un predicador alguna vez dijo, nunca había pescadores pidiendo auxilio en el mar a un carpintero. Pero evidentemente también ellos sabían que no era un simple carpintero, nuestro Señor Jesucristo. Ellos sabían a estas alturas que el Señor Jesucristo tenía una vinculación con lo divino. Ellos sabían, no a ciencia cierta, que Él es Dios, pero sí sabían que evidentemente Él tenía una conexión divina. Ellos lo sabían. Habían sido formados como judíos. Ellos conocían desde la infancia los elementos básicos del Antiguo Testamento, de la Torá, de la palabra de Dios. Y en alguna forma ellos sabían cosas como las mencionadas en el Salmo 65. Fíjate lo que dice el Salmo 65, verso 5. En algún momento ellos tuvieron que haber leído esto. Y seguramente no lo leyeron una vez, sino que habían sido instruidos de una forma consuetudinaria, metódica, disciplinada, estratégica a través de la sinagoga judía desde la infancia. Entonces el Salmo 65 era conocido por ellos, donde él dice, fielmente respondes a nuestras oraciones con imponentes obras, oh Dios nuestro Salvador. Eres la esperanza de todos los que habitan la tierra, incluso de los que navegan en mares distantes. Ellos sabían esto, que Dios resguarda la vida de los navegantes. Estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, hermanos. Por eso tal vez el lenguaje es un poco más simplificado, pero es el mismo contenido. El verso 6 dice, con tu poder formaste las montañas y te armaste de una fuerza poderosa. Pero el 7 dice, calmaste los océanos enfurecidos con sus impetuosas olas y silenciaste los gritos de las naciones. Esa era la condición en la que ellos se encontraban. El Salmo 89:9 dice así, gobiernas los océanos, dominas las olas embravecidas por la tormenta. El Salmo 107:23 dice así, algunos se hicieron a la mar en barcos y surcaron las rutas comerciales del mundo. También observaron el poder del Señor en acción, sus impresionantes obras en los mares más profundos. Él habló y se desataron los vientos que agitaron las olas. Los barcos fueron lanzados a los cielos y cayeron nuevamente en las profundidades. Los marineros se acobardaron de terror, se tambaleaban y daban tumbos como borrachos, no sabían qué más hacer. Ese salmo está describiendo lo que ellos estaban viviendo. Señor, socorro, clamaron en medio de su dificultad y Él los salvó de su aflicción. Calmó la tormenta hasta convertirla en un susurro y aquietó las olas. Qué bendición fue esa quietud cuando los llevaba al puerto sanos y salvos. Una descripción, hermano, de lo que ellos estaban viviendo en ese momento. Ellos sabían, hermanos, que en alguna forma Cristo tenía conexión con ese poder que tiene la capacidad de controlar los elementos para que en ese momento se registrase y se manifestase un cambio de circunstancia. De todos los milagros que había hecho Jesús hasta ese momento, hermanos, ninguno había sido para particularmente liberarlos a ellos del peligro. Pero si se requería un milagro en ese momento, era justamente para ese propósito, para extenderles protección. ¿A dónde más podrían acudir? ¿A dónde más? Y entonces vemos lo que a continuación sucede en el verso 39. ¿Qué sucede después de la tormenta? Dice, y levantándose, Marcos 4:39, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Entonces Jesús despierta y como el Salmo lo decía, hermano, hace lo que solamente Dios puede hacer. Solamente lo que Dios puede hacer. Jesús despierta. Y vemos un tránsito de su condición 100% humana que queda demostrada con este sueño profundo en el cual se encontraba, en esta habitación carnal en la que él
estuvo a lo largo de 33 años sobre la tierra, trasciende de su condición humana a su condición divina, a la vista de estos 12 discípulos. Se levanta y dice la Biblia, levantándose reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece, cesó el viento y se hizo grande bonanza. Hermanos, es el poder de Dios. Es la naturaleza del poder de Dios que no se puede ficcionar, no se puede emular, no se puede reproducir ficticiamente, no se puede imitar, no se puede falsificar. ¿Qué vemos en esto, hermano? No vemos teatro, no vemos una parafernalia espiritualizada, no vemos aspavientos espirituales, no vemos ningún esfuerzo. Le habla al viento y el viento se detiene. Le habla al agua y al instante se detiene, instantáneamente. El agua y el viento reconocieron la voz de su Creador. Las circunstancias, hermanos, reconocen la voz del Creador de todas las cosas. Así como le ordenó a la muerte que dejara a Lázaro y al instante la muerte retrocede y deja libre de su esclavitud a Lázaro, sucede lo mismo con el agua y con el viento. Retroceden a la voz del Creador. La consecuencia inmediata, dice la Biblia, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. La palabra grande bonanza en el griego significa la calma más grande. Entonces vemos del seísmo incontrolable a la más grande calma. ¿Quién puede hacer esto? ¿Quién puede hacerlo? Solamente Dios, Cristo. Ahora, aquí el tema es si en la tormenta de tu vida, en la que hoy experimentas o en la que en algún momento inequívocamente, inevitablemente vas a experimentar, Cristo está en tu barca. Ese es el secreto de todo, que Cristo esté contigo, porque los terremotos van a venir, la tempestad va a venir, la tormenta va a azotar. Las aguas se van a levantar y van a dar con ímpetu dentro de tu barca y en algún momento la barca se podrá hundir. Tu vida podrá estar en el borde de la muerte. Pero aquí la pregunta es, ¿quién está contigo? ¿Cristo está en tu barca? ¿Quién podrá decir, pastor, si hiciéramos una ilustración, verdad, y habláramos del corazón como una barca, Jesucristo está en mi barca? Jesucristo está en mi corazón. ¿Quién podrá decir esto? Yo sí. Tal vez el único entonces en este lugar. Pero yo sí. A ver, nadie levantó la mano, muy poco. Yo digo, bueno, ¿de verdad Cristo está en tu corazón? O tal vez necesitas una buena tormenta para levantar no una, sino las dos manos. Y entonces clamar en desesperación, Señor, Señor, despierta, ¿no ves que perecemos? Hermano, si Cristo está en mi barca, yo lo reconozco, está en mi corazón. Porque esa es la base fundamental de una vida de paz y de estabilidad en las inevitables tormentas de la vida, en las inevitables dificultades que vamos a experimentar o que estamos experimentando. ¿Y cuántas veces nos vemos, hermanos? Así como estos discípulos, corriendo de acá para allá. Primeramente, buscando los recursos que humanamente sabemos usar, utilizar e implementar para intentar controlar las cosas. Y ya después, como el último recurso, cuando nos damos cuenta de que la circunstancia está por encima de nuestras capacidades, nos han extralimitado, entonces clamamos a Dios en desespero, Señor, ¿qué sucede? ¿Dónde estás? Estoy por perecer mi economía, mi familia, mi negocio, mi relación matrimonial. Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás en la vida de mis hijos? Hacemos lo mismo que estos hombres. Ahora, estos hombres hacen eso porque ellos no sabían que Cristo tenía control sobre los elementos naturales. En alguna forma entendemos la naturalidad de su conducta al reclamar a Jesucristo, ¿por qué no había implementado una vinculación con lo divino si finalmente muchas veces lo había hecho y en ese momento ellos estaban a punto de perecer? Señor, no tienes cuidado de nosotros. Pero nosotros, hermano, ¿cuántas veces habías leído este capítulo?
¿Cuántas veces hemos leído esta historia y seguimos corriendo de un lugar a otro dentro de la barca ante la circunstancia adversa, aun cuando sabemos que el Señor controla las tormentas y que lo hace al instante cuando Él quiere? Grande bonanza, hermanos. Entonces, ¿qué sucede? El mar entró en total tranquilidad, como un charco de agua, hermano, quedó. ¿Viste el charco que teníamos ahí en la entrada ahorita del lado derecho? Así quedó el mar de Genesaret, hermanos, como un charco de agua. No vemos un descenso gradual del viento, no vemos un descenso gradual de la intensidad del agua. Todo, hermano, es resuelto de forma inmediata. Deviene una calma suprema. El poder sobrenatural de Jesús es tal que con una sola palabra, millones de caballos de fuerza en el viento son detenidos, millones de litros de agua en movimiento son detenidos y al instante puestos en calma. ¿Quién hace esto, hermano? Jesús. La pregunta es, ¿Jesús está en tu barca? ¿Jesús mora en tu corazón? Entonces lo que Marcos nos expone es que estamos viendo al Creador, el Hijo de Dios, como Él lo probó, a través de un nacimiento virginal tal como había sido profetizado, su victoria sobre Satanás, esta enseñanza de poder milagroso, su control perfecto sobre todo. Dios, hermano, puede cambiar la naturaleza de las cosas en forma tal, dice la Biblia, que un león pueda comer al lado de un cordero del mismo pasto. Puede cambiar la naturaleza de las cosas y la condición humana y la condición del corazón y la condición de la naturaleza y la genética, que un niño pueda jugar con una serpiente sin que la serpiente le haga daño. Ese es el poder, hermanos, de nuestro Dios. Solamente Él puede cambiar la naturaleza de nuestra condición pecadora a una naturaleza que pueda compartir la eternidad en santidad con Él. Solamente Dios. Dios tiene el poder para deshacer la creación que hoy vemos y crear nuevos cielos y nueva tierra, como lo promete en la palabra. Entonces, ¿nos damos cuenta? Por más esfuerzos que nosotros realicemos, hermanos, no tenemos control sobre el planeta. La realidad es que no tenemos control sobre nada. El único gobierno y control que el Señor, a través de su poder, su guía, su dirección, el compañerismo con Él, nos permite tener, es el control de nuestro propio carácter. El control de nuestros pensamientos, el control de nuestro temperamento, el dominio propio que podemos ejercer sobre nuestra personal vida. Por eso la Biblia dice que es más grande el control que se ejerce sobre el carácter personal que el que podemos ejercer sobre una ciudad. Es el único control que podemos ejercer con el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. Pero de ahí en fuera, de ahí en más, como hay, algunos dicen, de ahí en más, hermanos, no controlamos absolutamente nada, nada. A mi esposa y a mí nos agarró la tormenta hace un momento, hermano, hace un rato en la plaza comercial, teníamos el tiempo medido. Nuestro plan era entrar al Walmart y salir en 18 minutos, 19 minutos, 20 minutos a lo más y estar en el lugar donde tendríamos que estar, hermano. Nos tuvimos que quedar una hora ahí. ¿Qué hacíamos con la tormenta? No la podíamos controlar. Nos quedamos ahí porque no nos quisimos mojar. De hecho, nadie se quería mojar. No pudimos controlar la circunstancia. Creíamos que teníamos administrado el control de nuestro tiempo, creíamos que teníamos planificado y bajo control las cosas. En un instante las cosas salieron de nuestro control. No controlamos lo que creemos que controlamos, no controlamos nada. Solamente podemos controlar nuestro carácter. El Creador, entonces, hermanos, es quien sustenta su creación. Esta demostración gloriosa del poder del Señor tendría que ser suficiente para convencernos de que fue una lección para nuestros amigos discípulos del Señor Jesucristo. Una lección de fe. Fíjate lo que dice el verso 40, Marcos 4, dice:
Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Te das cuenta, hermanos? ¿Se dan cuenta? Ellos no necesitaban sentir pánico, lo sintieron. Ellos no necesitaban estar aterrados, y estaban aterrados. Ellos no necesitaban acobardarse, y estaban acobardados. Ellos solamente necesitaban fe y no la tuvieron. Lo único que necesitaban no estaba presente entre la variedad de experiencias que ellos tuvieron en ese momento. Entonces, en el momento de la complicación, en el momento de la tormenta, llámese tormenta al problema que estás enfrentando, o enfrentaste en el pasado, o enfrentarás en el futuro, hermano. La tormenta, hermano, que estés por enfrentar o estés enfrentando, no sirve tu miedo, no sirve tu cobardía, no sirve tu temor ante la circunstancia. Lo único que funciona es la fe. Solamente la fe. Y la fe es el resultado directo de un conocimiento cada vez más profundo, real, genuino de quién es Dios. Hoy en día, tal como lo leímos en el libro de los Hebreos, en otros tiempos, a través de los padres y los profetas, el Señor habló. Pero hoy a Él le ha placido solamente hablarnos por medio del Hijo, Jesucristo. Y la palabra del Hijo está contenida en la palabra, en la Biblia, en la Escritura. No hay otra forma de vincularnos hoy con Dios a través del conocimiento de quién es Cristo, y el conocimiento de Cristo viene en función de nuestra meditación bíblica. La única forma en la que en la tormenta, la cobardía, el temor, no nos van a llevar a correr en la circunstancia de un lado a otro clamando por el chapulín colorado, y cuando no llegue el chapulín colorado, finalmente clamemos a Jesús reclamándole por la falta de control de nuestra situación. La única forma de no amedrentarnos, la única forma de no ser gobernados por el miedo es teniendo fe. Esa es la demanda de Jesucristo. ¿Cómo no tienen fe? Y vemos entonces, ¿qué pasa después? ¿Qué hubiéramos querido que los discípulos de Cristo concluyeran a partir de ese momento? No, Señor, bueno, después de lo que hemos visto y observado, nunca más vamos a volver a temer mientras estés con nosotros. Nunca más. Pero no es lo que sucede. En el verso 41 dice: entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Más que nunca ellos supieron que se trataba, hermanos, de alguien más que simplemente con una vinculación con lo divino. Ellos, pienso que en este momento estaban sabidos de que en Él estaba el poder de la creación. ¿Por qué? Porque también estaba el control sobre lo creado. En la pesca milagrosa, ¿se acuerdan cuando el Señor le dice a Pedro: boga mar adentro y echa tus redes para pescar? Dice la Biblia que ya era de mañana, había avanzado el día, no habían pescado absolutamente nada, ni siquiera una lata de coca sacaron aquel día del mar de Genesaret. Y sucede que el Señor Jesucristo se acerca a la barca de Pedro, comienza a predicar. Pedro se da cuenta de que esa predicación tiene autoridad, no como la de los fariseos o los escribas o los maestros de la ley. Bueno, los escribas no, los maestros, los sacerdotes. Y entonces cuando el Señor Jesucristo le dice: Pedro, boga mar adentro y echa tus redes para pescar, él le dice: bueno, en mi condición humana entiendo que esto no tiene sentido, toda la noche hemos pescado, nada hemos logrado, pero bueno, en tu palabra, Señor, echaré la red. Es decir, él reconoció que una autoridad por encima de lo habitual se encontraba dentro de la palabra que él había escuchado. En tu palabra echaré la red. Y bueno, sucede que él obedece y tenemos una pesca extraordinaria. Dice la Biblia que otras barcas se acercaron y las redes prácticamente se rompían por la magnitud de la pesca. Cuando Pedro se da cuenta de esto, en vez de ir tras los peces, se arrodilla delante de Cristo, se echa hacia atrás y le dice: apártate de mí, Señor, porque yo soy hombre pecador. Generalmente esa tendría que ser la reacción de alguien que sabe que el Creador está cerca de él. ¿Por qué? Porque si el Creador está cerca de mí, entonces no hay duda de que está viendo mi vida.
Dios está viendo claramente y sabe perfectamente quién soy cuando Él me ve. Cuando yo veo a Dios, lo que veo es su gloria, su grandeza, su poder, su magnificencia, sus virtudes. Pero cuando Dios nos ve a nosotros, hermanos, ve nuestro pecado, nuestras dudas, nuestra falta de fe. ¿Quién es este que hasta el mar y el viento le obedecen? ¿Quién es? Es Dios. Ahora, evidentemente era una pregunta retórica. Ellos no necesitaban una respuesta, la respuesta estaba implícita. La respuesta elocuentemente había sido demostrada a través de la manifestación del poder de Cristo. Hermano, ¿cuál es tu tormenta? ¿Cuál es la tormenta de tu alma? Puede ser que no sea una tormenta en lo material, pero puede ser que estás experimentando inestabilidad en tu alma, en tu corazón. Puede ser que estás lidiando con tus pensamientos, estás lidiando con tu carácter. Tu carácter es la tormenta, tus reacciones es la tormenta. Y constantemente clamamos al Señor: Señor, ¿por qué no cambio? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué este carácter? ¿Por qué esta impulsividad? ¿Por qué no tengo dominio? Señor, ¿dónde estás? La tormenta puede ser familiar. No sé cuál sea la tormenta, pero no importa el tamaño ni la intensidad. Jesucristo es el creador. Él tiene gobierno sobre los elementos. Él tiene gobierno sobre las circunstancias, porque no hay circunstancia que sea externa a la creación que Él ha diseñado, y por lo tanto tiene control sobre todo lo que sucede en el entorno de su creación. ¿Qué necesita ser controlado, aquietado, apaciguado? ¿Qué necesita ser detenido como los miles de caballos de fuerza de esos vientos intempestivos? Como el movimiento de esos millones de litros de agua que al instante quedaron en gran calma. ¿Qué necesita calmarse en tu corazón, en tus relaciones, en tu vida, en tu trabajo, en tu economía? ¿Qué necesita calmarse en tu alma? Bueno, el Señor está en la barca. El Señor está en la barca. Quiero terminar con ese otro versículo, ese otro fragmento, Mateo 14, 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca, ir delante de Él a la otra ribera. Entre tanto que Él despedía a la multitud. Otra multitud, otras barcas, el mismo mar. Y entonces, despedida la multitud, verso 23, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo. Ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Fíjate, en la primera barca vemos a Jesús en su condición humana, durmiendo sobre la popa, sobre el cabezal. Pero aquí lo vemos en esta segunda ocasión, en el mar de Genesaret, en su condición divina, dominando los elementos, dominando las leyes naturales, caminando sobre el mar. ¿Quién es Jesús, hermanos? Dios. 100% hombre, 100% Dios. Entonces, bueno, le pareció buena idea a Jesucristo alcanzarlos no en otra barca, no nadando, sino caminando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, verso 26, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. ¿Qué hubiéramos dicho nosotros, hermano? ¿Qué hubiéramos dicho nosotros? Es el Maestro, es el Señor. Hubiéramos, ¿sí? ¿Seguro? Hubiéramos reaccionado igual. La verdad, yo creo que estos amigos nos retratan a todos, nos representan a todos. Claro que a la distancia, cuando vemos ya el final de la historia y conocemos todos los elementos, y los detalles, ¿cómo no? O sea, ¿cómo? Bueno, la verdad es que ellos reflejan la humanidad que nosotros mismos tenemos. Un fantasma. ¿Cómo vas a reaccionar esta noche? Fíjate, ¿cuántas veces has orado al Señor? Señor, si mis ojos te pudieran ver. Señor, si yo pudiera hablar contigo, si tú pudieras estar ante mí, si yo te pudiera ver, Señor. O cantamos: abre mis ojos, oh Cristo,
yo quiero verte, ¿no? Y entonces hoy en la noche, en la madrugada, te despiertas y ves una entidad ingrávida llena de luz en medio de tu habitación. ¿Cómo vas a reaccionar, hermano? A ver, con miedo yo creo, ¿no? O con terror o con pánico, hasta que escuches la voz diciendo, yo soy Jesús, yo soy Jesús. ¿No que querías verme? Y ya te me acobardaste, ¿no? Bueno, así reaccionaron ellos. ¿Hasta qué? Hasta que en el verso 27 dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temas. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo, ven y desciende Pedro de la barca, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Ya había un incremento, ya había una aproximación mayor a la conciencia y conocimiento de quién era ese hombre. Era un hombre, pero no solamente era un hombre, es Dios. Es Dios. Ellos lo vieron, ellos lo palparon. Por eso dicen en los evangelios, tocante al verbo de vida, lo que vimos, lo que tocamos, lo que palpamos, dice el apóstol Juan, con nuestros ojos. Sobre ese Cristo nosotros les hablamos. No fue una entidad ingrávida, no fue algo inmaterial, no fue un sueño, no fue una psicosis generalizada. Es lo que vimos, lo que tocamos, con quien convivimos, con quien comimos, a quien escuchamos orar, nos tocó, nos bendijo, nos salvó de la tormenta. Tocante a este verbo de vida nosotros les hablamos. Ellos reconocen en ese momento verdaderamente este es el Hijo de Dios. Y la expresión el Hijo de Dios da testimonio a la consubstancialidad divina que había en la condición de Jesús. Estaban reconociendo la condición divina de Cristo. Sin embargo, momentos previos, Pedro dudó y se hundió, casi se ahogó. Otra vez, un pescador que sabía nadar, casi hundido, casi ahogado en el mar, porque la circunstancia que dice la Biblia era un viento no intenso, desvió su atención y casi se ahogó. Y eso es lo que nos pasa a todos, hermanos. El Señor está en nuestras vidas. Y el Señor, como en esta escena, está presto a salvarnos y a rescatarnos en el momento oportuno. Sin embargo, el problema es que nos hundimos cuando desviamos nuestra atención de Él. Sabiendo quién es Cristo. Entonces, si la tormenta en esta noche está ahogándote, la tormenta de tu carácter, de tus reacciones impulsivas, de tu falta de madurez, la tormenta de tu economía, la tormenta de los problemas familiares, matrimoniales, la tormenta laboral, te está consumiendo. La tormenta de tus pensamientos que no los controlas, que te agobian, te están hundiendo. Hermano, es muy sencillo. Tienes que direccionar tu vista hacia Jesús. Reconócelo en tu barca. Reconócelo en tu corazón. Y entonces con la misma paz y calma con la que en la tormenta Él duerme, tendrías que conciliar el sueño y dormir en medio de la tormenta. Descansar en Cristo en la tormenta. Porque si Él está en tu barca, Él está en tu corazón, parezca lo que parezca, pasarás del otro lado. Él dijo, pasemos del otro lado. Él sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Él lo dijo. No importa que en medio nos topemos con un seísmo, con una tormenta, con tempestades. Ya lo dijo, pasaremos del otro lado. Él te dijo, soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Si Cristo está en tu vida, en tu corazón, hermano, ya llegaste al Padre. Ya llegaste a casa. Aun cuando estés en esa dimensión física humana transitoria,
Tú ya eres un ciudadano del reino de los cielos, un hombre de dos dimensiones, terreno y celestial. Ya estás en casa. Y si ya estás en casa, ¿qué temes? ¿Qué te puede ahogar? Nada, si Cristo está en tu barca. Entonces yo quiero que reflexionemos sobre esto, hermanos, porque nuestra vida es el resultado directo de quien nosotros creemos que es Dios. Y si mi certidumbre de Dios no tiene como fuente la Escritura, si mi certidumbre de Dios es limitada por mi limitado conocimiento de quién es Dios, entonces mi vida no tendrá la certidumbre que solamente puede tener cuando tiene un conocimiento real de quién es Él. Lo primero que tenemos que reflexionar es: sé quién es Dios, sé quién es Jesucristo, sé cuál es la naturaleza de aquel que hoy mora en mi corazón a través de su Espíritu Santo. Sé la naturaleza, el poder, el control, el gobierno universal de aquel que ha transformado mi condición de muerte a vida, me ha dado un nuevo nacimiento, una nueva creación, ha transformado mi corazón, me ha llevado a aborrecer el pecado que antes me dominaba y me ha llevado a amar gradualmente la santidad que Él posee. Lo conozco, realmente mora en mi corazón. Y si mora en mi corazón, entonces ¿por qué temo? Porque el Señor hará la quietud y la más grande bonanza en el momento que Él quiera. Y ni en la tormenta, ni antes de la tormenta, ni en la tormenta, mi vida corre peligro si Él está en mi barca, en mi corazón. Y si está en mi barca y en mi corazón, cuando Él lo determine, hará grande bonanza. Va a enmudecer a la tempestad, al viento, a las aguas, y viviré en calma antes de la tormenta, durante la tormenta y después de la tormenta. Entonces la paz no depende de si hay o no hay tormenta. La paz depende de con quién transitas en la tormenta, quién está contigo en la tormenta. Es mejor estar dentro de un horno de fuego ardiendo, si el cuarto hombre es Jesús, que estar afuera del horno, sin Cristo. Entonces, yo te voy a pedir que cierres tus ojos. La primera reflexión ya la hicimos juntos. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesús? El Creador. Y por lo tanto Él tiene control, gobierno y dominio sobre todo lo creado, sobre toda circunstancia, sobre los elementos, sobre lo natural y sobre lo natural. La siguiente reflexión sería: Cristo está en tu vida. Y si Él no está en tu vida, Él solamente está esperando que tú apertures la puerta de tu corazón y le digas: Señor, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Yo soy un pecador. Mi vida es una vida desviada. Y a juzgar por los resultados en este momento de mi vida, mis decisiones, Señor, han sido equivocadas. He creído tener el control y no tengo el control de nada. Hoy mi vida me controla. Mis decisiones me controlan. Mi tristeza me controla, mi soledad me controla, mi depresión me controla, mi angustia me controla, la economía me controla. Señor, yo no tengo el control de nada, ni siquiera de mi propio carácter. Mis emociones me controlan. Por eso te pido, Señor, ven a mi barca. Te pido perdón por mi forma de vida pecaminosa. Me arrepiento delante de ti. Y creo, Jesús, que tú eres Dios, en quien habita corporalmente toda la naturaleza de la divinidad. Señor, sálvame y cámbiame, transfórmame.
Te dejo el gobierno porque siempre lo has tenido tú. Pero no voy a volver a manosear ni intentar arrebatarte algo que no es mío. El gobierno y el control son tuyos. Y hoy confío, Señor. Hoy creo que el resultado será diferente. Hoy creo, Señor, que el resultado será una vida de paz, de tranquilidad, de calma y de quietud, de gozo y de paz, a pesar de las tormentas. Hoy confío y te entrego enteramente, Señor, las riendas de mi vida. Con o sin tormenta, tú eres Dios. Con o sin tormenta, tú gobiernas. Con o sin tormenta, mi vida en ti está segura. Cuando tú determines, Señor, harás una grande bonanza en mi vida. En ti confío. En ti confía mi corazón. Tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Eres el Hijo del Dios viviente. Gracias por alentarnos por tu palabra, Señor. Por presentarte ante nuestras vidas con toda tu gloria y con toda tu majestad. Tú tienes el poder de detener las tormentas, dar vida a los muertos, poner la vida donde está la muerte, sanar a los enfermos, proteger a los tuyos. Solamente tú, bendito Jesucristo, 100% hombre, 100% Dios. Te has entregado por nosotros, Señor, por nuestra culpa, muriendo en el lugar del ser humano, resucitando con poder de la muerte, resucitando con poder eterno y glorioso. Señor, yo decido creer en ti por la evidencia de tu magnificencia. Lo creo, mi Dios, por la evidencia en mi corazón de quién eres tú. Toma el control, mi Dios. Yo decido habitar en completa paz, a tu abrigo, en tu regazo, en tus benditas manos, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén.